No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Vamos a dar la bienvenida a nuestro colega y además coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, Fernando Quiroz. Bienvenido. Buenos días. Gracias, buenos días, Alex, Máximo, Dan, Mari, Bien, por Mari. esta oportunidad de estar aquí con ustedes y con su audiencia, a la orden siempre. Bueno, ojalá este fuera un tema que no dependiera solamente de un día internacional, sino que fuera de discusión permanente, ¿no? Totalmente. Y no porque, como dicen por allí, que el autismo esté de moda, porque eso me parece que es como hasta ofensivo para los propios familiares que conviven con algún niño o adulto con esta condición. Pero en todo caso, qué bueno que por lo menos La visibilidad. tenga una visibilidad mayor para que cada día entendamos más este tema del trastorno del espectro autista, el TEA. Claro que sí. Como se le ha dado en llamar últimamente. Fernando, vamos a partir de ayúdanos a entender cuál es la situación del autismo en este momento en República Dominicana. Bueno, la realidad de el trastorno del espectro autista en el país, desde hace unos 13, 14 años, la República Dominicana viene trabajando por una normativa, por una ley que se logró en el 2023, es la ley 3423, que habla del apoyo, de la inclusión, de la protección a las personas dentro del espectro autista y de sus familias. Esa ley, como saben ustedes, porque lo hemos tratado en diferentes oportunidades, fue aprobada en mayo de 2023, promulgada por el señor presidente de la República en junio de ese mismo año, y en julio, ya con un retraso considerable de 2024, fue emitido el decreto para el reglamento, que es lo que mandaba ya, ¿verdad?, hacer efectiva la ley. Pues vamos a cumplir en junio próximo 2 años y la ley aún no se pone en vigencia. Un solo niño, una sola niña no ha sido beneficiada de esta normativa. ¿Y qué es lo que resume esta ley? Esta ley lo que está mandando es a un apoyo integral para garantizar los derechos de esos niños, niñas y sus familias y potenciar oportunidades. Y esos derechos van desde el inicio de evaluaciones, de diagnóstico que son muy costosos y un seguimiento a todo lo que tiene que ver con una red de salud y el sistema educativo y todo lo que tiene que ver con derechos a la inclusión laboral, social, médica. Todos esos derechos ahora mismo las familias no tienen. Y en el caso peor es que hay muchas familias totalmente en pobreza extrema, muy vulnerables. La mayoría en esos casos son madres solteras que han sido abandonadas por sus parejas y esposos. No pueden tener un espacio laboral porque o la despiden del trabajo o ellas mismas no pueden hacerlo. Entonces eso que la está condenando a una limitación de ingresos económicos. Y si el Estado, como manda esta ley, no va en su amparo, entonces esa persona vive en un drama económico y emocional. Pero fíjate que me sorprende lo que me acabas de decir o lo que nos acabas de compartir, porque el lunes, en la semanal, el tema principal fue precisamente todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Sí. Y allí se mencionaba el tema del TEA. Y yo particularmente le preguntaba, no en el marco de la semanal, sino previo a la actividad, le preguntaba a Benny Metz, el director ejecutivo del Consejo Nacional para la Discapacidad, CONADIS, que cómo iba el tema de la ley, y él me decía que no, que ya eso estaba andando. Entonces, y de hecho ellos mostraban ahí algunas cosas que decía que eran avances del tema. Eduard, el secretario, director, del Consejo Nacional, Eduard Guzmán, el gerente general del Consejo. Exacto, habló de que ya, por lo menos el tema de las consultas, ya estaba dentro de la cobertura. No es cierto. Se está trabajando en el ámbito de la seguridad social para los fines de la cobertura, que eso es uno de los aspectos trascendentes, Máximo y todos, Alex, de esta ley. Porque la ley incluye que sus familias tengan una cobertura de la seguridad social para todos estos aspectos médicos, de imágenes, laboratorios, que ahora no está. En esa semanal que... ¿Usted estuvo, perdón? Yo no estuve, no me invitaron. No. En esa semanal... Wow, qué belleza. En esa semanal, si se dan cuenta y pueden repetir el video, la pregunta que se le hizo Podcast Azul, los amigos Charmín, Leondi y John, la respuesta la evaden
y la trasladan a los centros CAI, donde tampoco el gobierno tiene méritos a mostrar, porque los 4 grandes centros CAI que existen en el país, por lo menos Avenida Luperón, acá en Santo Domingo, Santiago y San Juan, fue un proceso 2013, vamos a decir 20, en pandemia se detuvo el de Santo Domingo Este gobierno, luego de más de 3 años, logró inaugurarlo y está con unas limitaciones de atención. ¿Qué está haciendo el gobierno? Y si lo pueden buscar en otra semanal, en 2023, en noviembre, anunciaron las unidades territoriales de terapias, que fue inaugurado recientemente en febrero, uno para unas 50, 60 familias y otro más reciente en Sabana Perdida. Pero si todo lo valoramos, ¿verdad? Y lo agradecemos. Pero cuando usted está hablando que más de 2,000 familias están en una lista de espera en los centros CAI y que esa lista de espera, la esperanza de atención es de 3 a 4 años. Por ejemplo, esta semana yo estuve esperando llamadas de madres que literalmente me imploraron y me dijeron, yo les ruego que por favor me ayude a gestionar porque yo tengo años y 2 años esperando y yo no tengo una atención. ¿Qué significa estar en una lista de espera? Y disculpa que te interrumpa. Usted va hoy al CAI con un niño, sea hijo suyo o sea recomendado o sea el tutor, y le plantea la situación, le hacen un ingreso, una apertura de ingreso, le dan una matrícula. Por ejemplo, cuando el niño mío estaba, tenía la matrícula 555. Estuvo hasta los 10 años, luego se extendió hasta los 12, que esa es otra limitación. O sea, el niño con autismo en esta condición solamente recibe hasta los 12 años del Estado. Entonces, le dicen a usted, vamos a comenzar un proceso. Ahí le evalúan su estrato social, si usted puede pagar, si no. Y comienzan a llamarle para pediatría, para fisiatría, para lo que entiendan debe hacerse, estudio físico, nutrición. Pero el aspecto principal, que es la terapia, una atención, que las más demandadas son lenguaje, habla, ocupacional, lo conductual, entrenamiento de familia, habilidades sociales, usted la puede estar recibiendo a los 4 años o a los 3, promedio. Si usted lleva un hijo a los 4 años, a los 3, que tiene una alerta, que el niño le dejó de hablar, que el niño tiene una conducta repetitiva, obsesionado con algunos objetos, está muy hiperactivo y dice, pero está dentro del espectro y gracias a la visibilidad que estamos teniendo, ya usted puede ir. Entonces, ese niño a los 8 años que va a comenzar a recibir la atención. Wow. Dios mío. O sea, esa plasticidad cerebral, como dicen los expertos, ¿qué va a pasar con ese niño? No hay calidad de vida, pero lo más terrible es, porque el niño a veces está en su mundo, es el dolor de uno como padre y madre. Ok, entonces se trata para que eso quede claro, el tema de la lista de espera es porque no hay la capacidad para atender a la cantidad de niños que lo requieren y esa espera dura hasta 3 y 4 años. Y qué bueno que lo dices, porque aquí el gran problema es de presupuesto. Yo estoy muy seguro, el gobierno no lo ha dicho, el Ministerio de Educación no lo ha dicho, el Ministerio de Salud. Yo le estoy mencionando 2 ministerios que son, verdad, los 2 grandes monstruos en términos presupuestales. Y usted puede preguntarle hoy, y así fue porque recientemente estuvimos en un foro de CONADIS para comenzar a aplicar la ley, y ninguna de esas instituciones tiene planificación, no está en su programa anual, o sea, de planificación, no se han hecho las partidas presupuestales. Entonces, si esa ley se promulgó en el 2023 y hay un reglamento desde julio de 2024, antes del presupuesto general del Estado de este año, usted no me puede alegar ignorancia de que no hay una planificación. Pero eso se había anunciado que pasaba al presupuesto, precisamente al presupuesto del Ministerio de Educación, ¿no? Ese es otro tema. Cuando se elimina el despacho de primera dama, los centros CAI pasan inicialmente a salud pública. Sí. Luego de salud pública van al Ministerio de Educación. Entonces, lo que estamos hablando que desde inicio no hay un tema de planificación, no hay un tema de responsabilidad. Usted sale a preguntar ahora dónde están los presupuestos para cumplir esta ley. Y usted sabe que es lo más dramático de todo esto. Sí, porque otra cosa, si no hay una partida presupuestaria, nada se puede ejecutar. Yo digo, tenemos ley y no tenemos ley. Ahora mismo el tema del espectro autista en la República Dominicana es como si fuera invisible. Y miren los esfuerzos que todos los estados del mundo están haciendo. Desde 2007, la Organización General de las Naciones Unidas, por resolución en ese año, está llamando a los estados a promover y a garantizar oportunidades. Yo le voy a preguntar a ustedes. En un país
que muchas veces el Ministerio de Educación devuelve a final de año un presupuesto de 5.000, 17.000 millones de pesos. Yo también le puedo dirigir esta pregunta al presidente de la República y a la señora vicepresidenta de la República, que en sus oportunidades sea jefa de gabinete de salud y de educación. ¿Qué explicación tiene un país como República Dominicana a que cientos de madres no tengan una respuesta hoy, no ayer, hoy, no mañana, hoy, al tema de la atención? Porque yo hace un mes y algo le propuse, si el CAI, que tiene un personal de unas 500 personas para los 4, y ellos mismos reconocen que no tienen los psiquiatras infantiles, los terapeutas adecuados, las infraestructuras, yo le propuse, y usted me dirá si a través de compras públicas y un proceso de licitación se puede hacer un levantamiento nacional y decir cuáles son los centros certificados y los profesionales que tenemos, y pasar al sector privado la carga que no puede el público. Ya, y usted lo puede hacer como cualquier otro proceso transparente y ponernos de acuerdo en un tema nación. Y yo creo que usted en menos de un año, usted deja actualizada lo que es la larga lista de espera, porque eso es inaceptable, es intolerable que esté pasando en un país como República Dominicana. Y en cuanto al desarrollo de nuevos CAIP, ¿en qué está eso? ¿Ahí se están desarrollando nuevas infraestructuras? CAIP, dice, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Ese es otro buen tema, Máximo. Porque mira, yo le voy a poner este ejemplo. Dios mío. Ellos tienen, le hablé de las unidades territoriales, ¿verdad? Para la terapia. Ellos tienen en proceso, en papel y en proyección, que se lo pueden mostrar ahora mismo, unos 25 centros de eso. Esas son cuestiones muy, vamos a decir, sencillas, porque están sujetos a remodelaciones de instalaciones, por ejemplo, del correo, a través de bienes nacionales, del CEO, donde hay propiedad de usted, como pasó recientemente, en el ensanche Luperón, remodela y pone al servicio, que a veces puede usted coger hasta un colegio que existe, lo remodela y pone el maestro, pero ese no es el problema. El señor presidente de la República dijo que quieren construir unos 4 centros CAI más en el modelo que tenemos, que son infraestructuras de 700, 800 millones de pesos y que necesita un personal especializado certificado. Y uno de los CAI dice que lo construiría en San Francisco de Macorís, otro en Puerto Plata, otro en Barahona y otro en San Pedro. Yo le pregunto, el de San Francisco de Macorís, él dice que se construiría en el espacio actual del Hospital San Vicente de Paúl, que está en proceso de construcción. Por eso, usted no le tiene un término a ese centro. Cuando usted vaya a tomar el espacio, la infraestructura del hospital viejo existente, se comenzó un proceso de licitación para esa construcción, que dura tiempo, y para la adjudicación. Lo peor, usted está planificándome en el país en 5 años próximos cuántos psiquiatras infantiles, cuántos neurólogos infantiles, cuánto el circuito de terapeutas que necesitamos en todos los medios, que cada día es más especializado, que ahora el dolor de cabeza, usted como padre, no tiene que ser para condición, puede ser un niño típico de ustedes. Cualquier televidente, audiencia que nos escuche, usted llama hoy a cualquier neurólogo, pediatra, psiquiatra infantil, y además de que hay escasez y quizás no le pueda a veces mucha generar la confianza porque uno pide referencia, le dan cita para 3 meses. Qué locura. Si usted está en una emergencia, ¿qué pasa con eso? Eso te iba a preguntar, en el sentido de, si bien está ocurriendo todo esto en el sector público, cuando hablabas de esa posibilidad de trasladar al sector privado a través del presupuesto del Estado, en el sector privado existen las capacidades, existen la cantidad de profesionales especializados en el área necesarios tanto para en el sector público como privado, porque hemos tenido aquí varias veces, por ejemplo, a la doctora Katy Isabel Gómez, que es psiquiatra forense. Ella nos ha hablado aquí en varias oportunidades de la escasez que existe de profesionales del área, tanto de psiquiatría como de psicología. ¿Existe? Bueno, ¿Qué deficiencias tenemos en ese? En el sector privado, obviamente están los mejores profesionales, las personas que se han formado tanto nacional como en el extranjero, incluso muchos profesionales comparten esos servicios públicos y privados, otros han emigrado del público, dígase CAI, a crear sus centros especializados, pero cuando preguntabas de que si en el sector privado existen las capacidades principales, ¿verdad?, para llenar el vacío, quizás no estén totales, pero podemos ir agotando, ¿verdad?, una gran cuota de la necesidad existente. Y lo importante es que esas personas están
ubicarlas, pero están certificadas y tienen una amplia experiencia. Sí hay que evitar algo que ha pasado muy recientemente, son las estafas. La estafa yo la digo a dos niveles. La estafa de la persona que no tiene la formación profesional para ofrecer el servicio, pero también hay una estafa de quienes tienen la formación de que abusan con los precios, claro, de que abusan con tarifas de consulta, que obviamente lo tienen como un negocio per se. ¿Por dónde rondan las? Por ejemplo, para una de estas familias que están en espera y que eminentemente no pueden quedarse de brazos cruzados, van al sector privado, ¿qué representa el no recibir la atención del Estado referente al tema del cumplimiento de la ley ahora mismo? Si un niño o una niña en República Dominicana fuese a atenderse de manera integral con todo lo que necesita, ¿verdad? Un espacio de un buen colegio, un centro, necesita muchas veces una maestra asistente que se le llama sombra, el proceso de seguimiento terapéutico acompañado, porque muchas veces esos niños van quedando fuera del circuito educativo convencional. Entonces usted tiene ya que compensar esto, con qué tipo de terapia o si hay una actividad que el niño detectarle. En el caso de nuestro hijo Fernando Gabriel, mi esposa y yo dijimos, él tiene unas actitudes para pintar. Bueno, pues Fernando Gabriel ya tiene una segunda exposición individual. Se inauguró, por ejemplo, este 2 de abril y va a estar toda la semana en Ágora. Fernando ya tiene 15 años y entonces se inaugura la exposición Camino de Luz. Pero puede ser deporte, música, tecnología, idiomas. A mí me contó, y miren qué curioso y qué interesante, una persona especialista en el tema, que un niño dominicano, y uno como que se estremece, sin ningún tipo de instrucción, obviamente 3 y 4 años, el niño está escribiendo en mandarín. Wow. Y hay otros niños que dicen que te dominan 8 idiomas. Entonces, ¿por qué todos esos talentos nosotros no lo aprovechamos? La idea es, en resumen, con tu pregunta, es combinar lo que existe, lo mejor del sector privado y del público, y lo que el espacio público no pueda ofrecer, lo ofrezca el privado con una cobertura del Estado. Pero no que una madre me diga, toque puerta hoy al CAI y te llamen, te vamos a llamar en 4 años, porque ya solo la espera, emocionalmente esa mujer va muriendo en vida, o esa familia. Están muriendo en vida las familias dominicanas esperando, porque no hay un abordaje. Hay varios acá de una suma pobreza, que hay mujeres que amarran sus hijos a una pata de una cama, de un comedor, porque no saben el abordaje, no tiene una medicación que quizás necesite para acompañarlo. Y es drama, es drama. Pero ¿cuánto representa, perdón, representa en la parte económica el que no el Estado no vaya en auxilio y no esté el cumplimiento de la ley? En mi caso, yo he medido y ronda a otras familias que quizás puedan estar en la misma línea de nosotros, que hemos gastado por mes entre 150,000 y 200,000 pesos. Porque vamos a decir una cosa. Yo le hablaba de las terapias más demandadas. Esas terapias la están dando, por ejemplo, del habla y del lenguaje en media hora y 45 minutos. Esa terapia te ronda los 2,000, 3,000, 4,000 pesos. El terapeuta te dice, mira, tu niño necesita entre 3, 4 o 5 a la semana. Si es del habla nada más, tú tienes que buscar 12 o 15,000 pesos solamente para hacer terapia. Y hay veces que necesita una batería de 3 terapias. Mira, el niño, vamos a darle lenguaje, pero también vamos a darle conductual o ocupacional para enfocarlo. En cuando tú dices, yo hace 3 o 4 años estuve pagando al mes 45,000 pesos por un servicio terapéutico, pero nada más de la terapia. Yo no le estoy hablando a usted de la pintura, de un tipo de alimento, de si necesita un colegio, la medicación mensual que usted lo puede medir anualmente. Entonces, si no es el Estado, Máximo Alex, si no es el Estado, una familia pobre, es imposible, comenzando por la evaluación diagnóstico que te puedan dar entre 20,000 y 50,000 pesos, depende. Entonces, mira, ¿cómo yo diagnostico? ¿Tú sabes lo que estaba pasando? Ahora mismo, yo lo leía mucho en los informes de la Organización Mundial de la ONU y otros organismos internacionales. ¿Qué está pasando? Que en el mundo entero, y República Dominicana es una muestra, hay un acceso desigual. Porque, por ejemplo, aquí la lucha en el CAI es que hay ellos dicen que son 800 y pico, yo le medí 3,000 y tanto. Pero vamos a decir que son 1,000. La cifra que tú quieres, pero eso es tan urbano, ¿verdad? Pero el niño de Elías Piña, de una comunidad pobre, el niño de Dajabón, que supuestamente el CAI de Santiago es que esto tiene que ofrecerle servicio,
el CAI de Santiago para 14 provincias del Cibao. O sea, va a ir de Nagua, una madre pobre. Locura. Una madre de San Cristóbal tiene que venir aquí al CAI de la Luperón. O sea, que nosotros tenemos que crear condiciones en cada provincia, en cada municipio, que participen las alcaldías, los gobiernos locales, que participen las organizaciones no gubernamentales, que el empresariado se integre a todo esto. Ahora, esto, y voy a retomar lo que decía en el momento de la introducción a la entrevista, lo de que, como lo dice mucha gente, el autismo está de moda. ¿Por qué quiero rescatar esa frase? Porque a mí me parece que esta condición, si no es algo nuevo, sí es en los últimos años en los que, desde mi punto de vista, el diagnóstico ha crecido en cantidad, en lo cuantitativo, y que ese crecimiento en el número de diagnóstico de la condición no habrá permitido la evolución tan rápida que se requiere desde el Estado para que eso esté cubierto 100% al día de hoy, sin liberar de responsabilidad, porque si tú promulgas una ley que 2 años después no, ya eso es una mala señal, sin duda alguna. Pero, ¿por qué quiero decir esto? Porque me gustaría que nos hicieras la comparación con respecto, no sé si lo conoces y lo has podido investigar, con respecto a otros países de la región. ¿Qué pasa en esos otros países? Están mucho más avanzados que nosotros. La cantidad de diagnósticos ha sido similar en los últimos tiempos a los nuestros. Ellos sí han tenido algún tipo de avance en cuanto a la atención. Ayúdanos a comparar eso. 2 cosas. Mucha gente habla de eso. ¿Qué pasa con el autismo? ¿Hay más casos o es que la gente está buscando más servicios? Al momento la ciencia no le tiene una explicación. Si es genético, si es algo medioambiental, alimentos, o sea, ¿qué está pasando? Mucha gente de teoría de conspiración hablan de la vacuna. Hay muchas cosas. Ya eso hablan expertos que se ha descartado. Ahora, la realidad es que tenemos un tema más visible y que la gente, cuando se da cuenta, está solicitando el servicio. O sea, es como que ustedes sean vecinos y estén en iguales condiciones y dicen, pero yo fui y estamos iguales, ve allá y busque. Entonces, cuando eso se replica, incluso el boca a boca, y ahora con las redes sociales, se multiplica. Antes era menos común. A veces antes era más vertical. Tú lo viste en un periódico, una emisora, y no te dio tiempo a escucharlo, amén. Ahora usted está en las redes a cada rato y lo repite y lo comparte, WhatsApp y cualquier mensaje de cualquier plataforma. Ahora, ¿qué si el mundo avanza? Y no digo que República Dominicana no ha avanzado, pero para lo que teníamos en 10, 15 años hemos avanzado. Y se nota, y el hecho que la clase política, sin importar los partidos, se haya puesto de acuerdo para tener una ley es importante, nosotros lo valoramos. Ahora lo que tenemos que dar es el siguiente paso, que si ya tenemos la ley, se aplique. Por ejemplo, Odil Villavizar, que es una de las principales protagonistas del tema, es la presidenta de la Fundación Manos Unidas por Autismo, tiene 2 hijos, 3 hijos, 2 de ellos ya adultos dentro del tema. Ella hace la siguiente anécdota. Ella vive un tiempo en Panamá. Panamá es un país, ¿verdad?, en la línea de nosotros. Y ella dice, la experiencia que tuve en Panamá, cuando regresé a República Dominicana, yo creía que la iba a encontrar. El sistema de salud y educación visita las casas, le da un seguimiento y un acompañamiento en el sistema educativo. Hay unos trabajadores sociales que iban y vigilaban en Panamá cuál era el tratamiento que se le estaba dando al niño, e incluso le preguntaban si tenían alimentos y en escasez se lo llevaban, se lo aportaban. Yo no le voy a hablar de España, que quizás para mí Argentina son modelos de avance y quizás países con más presupuesto están más desarrollados. Pero nosotros somos, ¿verdad? Y vivimos el día a día, lo leemos, compartimos, tenemos amigos políticos, líderes, empresarios a todos los niveles. Nosotros mismos no nos podríamos hacer la pregunta que República Dominicana, con el PIB que tiene, con el avance, con el crecimiento económico, con que el mismo presidente dice que le rinden los chelitos, nosotros República Dominicana podríamos estar hablando actualmente de que hay madres. ¿Cuántas madres hay? ¿Usted cree que de inmediatamente en un consejo de gobierno no puede decidirse Consejo de la Seguridad Social, Ministerio de Salud, Educación, Ministerio de Deportes, Cultura, para que todo lo implique, Infotet para las formaciones, ITLA? ¿Usted no cree que en una semana se avanza con un presupuesto? Y si hay que ampliar lo que sea, porque para eso yo hubiese hecho un préstamo. Yo hubiese hecho un préstamo para eso. Rescatando ese tema de
de las condiciones que tienen los niños con el espectro autista. Sabemos que no es una condición de salud mental, que es una condición neurológica, pero no ayudaría al tema de que se trate como una condición de salud mental y se incluya dentro de estos centros también que se están impulsando, que se le está solicitando al gobierno que asigne mayor presupuesto para los temas de salud mental de las personas. Bueno, una cosa, es una condición, no es una enfermedad, es un acompañamiento de por vida. Lo que sí es como que hay una línea, una frontera muy corta, porque el niño con autismo muchas veces entra en el aspecto psiquiátrico, sí. Porque claro, para una medicación, para un enfoque, para algo conductual. Pero generalmente los especialistas hablan de que las terapias funcionan a tiempo, detectado la condición a tiempo, usted acompaña al niño para ayudar, porque a veces se le ve limitado el lenguaje, a veces no tiene nada verbal, pero a ayudarlo a comunicarse con un apoyo visual, ayudar a entender a los papás por qué las rabietas, por qué las frustraciones, detectarle el talento. O sea, el tema es importante que usted lo plantee, pero las autoridades saben qué hacer. Y cuando dije del préstamo, perdón, Máximo, no era el préstamo para mí porque yo no soporto más préstamos. Digo que el Estado dominicano se ha endeudado mucho. Y si tenemos una necesidad como esta, ¿no cree que también valdría la pena un préstamito para esto? Claro, pero han estudiado que otras discapacidades están compitiendo en esos centros de atención con la condición del autismo. ¿A qué otras se le dedica más ese presupuesto? Yo no diría competencia. Por ejemplo, los centros CAI, que es el Estado, la representación del Estado, ofrece servicio a síndrome de Down y también a parálisis. Pero el autismo lleva como un 60% en el nivel de atención, de demanda. Igualmente se refleja en el CONADIS. Ellos hablan que más de un 60% de un fondo especializado que tiene, que en combinación con un Supérate, para esa población, un fondo para familias de 6,000 pesos al mes que le llega a esa familia, que ahí es que hay que evitar. Nosotros tenemos que evitar la cultura de esta cultura tan tradicional que tenemos y tenemos que verlo como políticas públicas en general. No es que una familia reciba 6,000 pesos porque quizás esos 6,000 pesos se le fue un pasaje o agua. Es importante que le llegue, peor es nada, pero tenemos que verlo como políticas públicas, que sea el Estado en las instituciones que ofrezcan el servicio y que esos servicios y atenciones estén garantizadas. Tú coordinas, Fernando, la mesa de diálogo por el autismo. Háblanos de la mesa de diálogo. ¿Cuál es el rol y si hay algunas otras instituciones, entes que trabajen por lo mismo? Claro, hay muchas. La mesa de diálogo por el autismo surgió como algo muy orgánico y fue a través de un grupo donde estamos, se llama La Peña por un Mejor País, un grupo de WhatsApp como organización. Y entonces Franklin Rodríguez, senador de San Cristóbal en ese momento, me invitó a su despacho, me habló de un proyecto que tenía anteriormente Yudelka de la Rosa, diputada, y le dimos seguimiento. Él asumió con Dionis Sánchez esta iniciativa y ahí después de vistas públicas y la integración de los legisladores de todos los partidos, se aprobó la ley existente. La mesa del diálogo para todas estas conversaciones y para presentarle al mismo Congreso, al Senado, lo que creíamos nosotros como papá, como especialistas, como líderes de fundaciones, lo aportamos y ellos mismos luego técnicamente le dieron redacción al proyecto de ley. Nosotros vimos los modelos de Chile en ese momento, de Argentina, de Costa Rica, lo que se había avanzado. Entonces, actualmente quedamos como mesa especialistas que están participando esta semana. Por ejemplo, nosotros estamos abrazando a las instituciones. En Ágora va el CAI. Hoy nosotros estamos educando con especialistas desde el diagnóstico, evaluación y autonomía para los muchachos. El viernes con panelistas igual. El sábado con un taller de pintura inclusivo para que los niños muestren talento y se lleven un buen recuerdo y se abracen. Y todo esto en Ágora. En Ágora. Y el domingo vamos a cerrar, que tenemos la participación de Benny Mes para una clausura y Manos Unidas para el Autismo. ¿Qué vamos a pasar ahí? Que niños, adolescentes y adultos dentro del espectro autista están en un programa que se llama Programa Preparación para la Vida Adulta. Esos niños que hacen ahí, aprender a recoger la cama, los platos, a barrer, a hacerse un sándwich, es como ayudarlos para la vida, a aprender a cruzar una calle. Entonces vamos a hacer una muestra en Ágora el domingo, la clausura, y los muchachos incluso van a cantar ese día. Y una pregunta corta, de respuesta corta al menos. Sí. Tenemos una ley
2023 tenemos el reglamento, pero no tenemos aplicación que debió hacerse desde hace un año. ¿Hay intención real del Estado de que esto se lleve a cabo o es mera hipocresía? Al momento yo no he visto la voluntad. Al momento no he visto la intención, desde el Palacio Nacional a todo lo que rompe las instituciones. Porque yo digo, si el presidente de la República hubiese tenido la voluntad política, ninguna institución a estas alturas podría decir que no tiene un chele para esto. O sea, tú no me puedes decir a mí que a casi 2 años de promulgada una ley que usted firmó, que Salud Pública no me diga cuánto presupuesto tiene, que no me diga el Ministerio de Vivienda una planificación para cuántas aulas, por lo menos inicial, en conjunción con educación, que usted no me va a decir cuánto se lleva el registro nacional de familias con TEA. Entonces, no podemos, en términos populares, podemos decir que nos están mareando. Dentro de poco van a convocar elecciones de nuevo, en 2 o 3 años estamos en campaña y si seguimos así no vamos a tener aplicación de ley. La ley será un poema, será letra muerta, pero no ley aplicable al ritmo que vamos. Quiera Dios que ellos me puedan a mí hacer quedar mal. A mí me parece que, no sé, o sea, no, a mí no me cuadra el tema de que no haya voluntad política. Porque yo no puedo creer que a nosotros se estén burlando del país con cosas como las que están haciendo, que haya una semanal dedicada. No quiero polemizar. Yo solamente quiero comentar sobre eso que se acaba de decir. Porque me acaba de decir que Benimetz va a estar el domingo con ustedes. Benimetz recién llegó hace 3 meses, hace 3 meses, y yo lo he notado interesado. O sea, ¿y por qué yo te preguntaba por lo de la mesa de diálogo? Y si había otros entes. Porque probablemente lo que hay es que hay que estar claros. O sea, en este tipo de cosas, donde hay leyes de por medio, donde hay necesidad de aplicación, donde hay necesidad de destinar presupuesto y ese tipo de cosas, no nos hagamos tampoco los tontos en el sentido de que eso va a correr por sí solo simplemente porque haya alguien además que lo promulgó como un presidente de la República. Sino que hay que tener el trabajo de lobby necesario, para llamarlo en el término más profesional, para que esas cosas ocurran. Me parece muy bien que ustedes, por ejemplo, estén participando en espacios como este para lograrlo. O sea, que las instituciones y los padres tienen que hacer lobby para que el gobierno haga lo que se supone que el mismo gobierno mandó a hacer. Bueno, de los 2 o 3 pasos de 100 que se han dado hasta ahora, te aseguro que ha sido por lobby. Por el amor de Dios. Pero no debe ser así. Un no, estado... yo no lo estoy justificando, pero si estamos diciendo que no ha avanzado nada, entonces hay que hacer algo para que funcione. Porque fíjate tú, y seré muy breve, cuando un estado quiere, un presidente quiere, se puede. La reforma constitucional reciente se hizo rápido. Bye bye. Cualquier préstamo, lo de Aerodón se hizo rápido. Bye bye. Entonces nosotros no podemos, no somos niños, somos responsables. Yo todo lo que digo lo digo de manera responsable. Yo no tengo un compromiso con nadie. Abeni Meje es mi amigo de más de 20 años y yo noto sí que él está activando el tema. Pero se duró toda la gestión anterior del CONADIS, ni siquiera puso un tuit sobre la ley, y búsquenlo. Entonces tenemos que ser responsables con todo. El gobierno no tiene excusa. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Siempre a la orden. Un recuerda, placer. por favor, lo de Ágora. Ay, gracias, y le agradezco esa oportunidad. Desde anoche 2 de abril se está realizando la segunda semana de concienciación sobre el autismo. Decimos la segunda porque el 2024 hicimos la primera. Esto que incluye una exposición de pintura de mi hijo Fernando Gabriel, que inauguramos anoche junto a mi esposa Iranna, se llama Camino de Luz. Camino de Luz porque nosotros eso estamos viendo. Queremos ver la vida con esperanza y él en su obra manifiesta luz, amor. Son unas 31 obras que estamos mostrando y tal como dije, este jueves a las 5:30 de la tarde van los amigos del CAI. Lo vemos también como familia porque también abrazamos el gobierno. El mañana viernes 5:30 igual van de las 3 principales expertas de autismo en el país, Rosángela Mendoza, Carla De Win, Giselle Pesotti. El sábado el taller de pintura inclusivo, 3:30 de la tarde para abrazarnos igual con el arte. Y el domingo cerramos a partir de las 3:30 con Manos Unidas por el Autismo, Odil Villavizar y todos los muchachos dando una muestra de qué aprenden para la vida adulta. Es un mensaje de que nosotros como papá
siendo responsables, identificamos el talento de los niños y que si este niño pudo, los demás vamos a hacerlo, ya que el Estado no lo está haciendo. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Claro. Amigos, ha sido Fernando Quiroz, coordinador de la mesa de diálogo por el autismo en No Se Diga Más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.